La declaración de parte. La declaración de parte, pues como premisa debemos determinar que es un medio probatorio típico que se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Civil. ¿Cómo debemos entender a la declaración de parte? Debemos entenderla, pues, o debemos asociarla como la confesión de uno de los sujetos de un litigio. ¿Cómo opera ello? La declaración de parte es el testimonio que una de las partes realizan sobre el hecho controvertido. Y muchas veces dicho testimonio puede ser perjudicial para quien lo ofrece. Me explico. Si solicitan una declaración de parte de uno de los litigantes, esta declaración, este testimonio que realiza este litigante puede ser perjudicial para él, porque en base a los pliegos interrogatorios que le pregunten, en base a las preguntas que están establecidas en el pliego interrogatorio, el litigante puede declarar o puede brindar su testimonio de manera ambigua, de manera contradictoria a lo que ha fundamentado en su demanda o en su contestación. Entonces puede traer una consecuencia desfavorable. Ahora, la declaración de parte debe tener características. La primera, debe ser ofrecida por una de las partes. Si la declaración de parte es ofrecida por un tercero que no tiene nada que ver con la situación o con la relación jurídica procesal, no va a ser admitida. La declaración de parte tiene que ser ofrecida en base a la persona que conoce el hecho de manera personal. Imaginemos pues que yo pido la declaración de parte de uno de los litigantes, sea demandante o demandado. Pero se le va a preguntar situaciones que él nunca estuvo presente. ¿Qué declararía si no conoce? ¿Qué declararía? Entonces la declaración de parte tiene que ser en función a los hechos que conoce quien va a declarar. Como tercera característica, la declaración de parte, como ya lo reiteré, va a ser favorable para quien interroga, porque quien interroga a través del pliego interrogatorio lo que busca es que el declarante se equivoque. Lo que busca es que el declarante dé afirmaciones o negaciones en contra de lo que ha plasmado en su demanda o en su contestación de demanda. Entonces, como característica, que la declaración de parte va a beneficiar a quien interrogue. Y la declaración de parte va a perjudicar a quien declare. Porque lo que se busca es que esta persona declare en contra de lo que está fundamentando en sus pretensiones. Ahora, hay formas del interrogatorio. Hay formas. En primer lugar, el interrogatorio. Cuando nosotros presentamos, pues, en nuestro escrito de demanda, presentamos nuestra demanda, adjuntamos, claro está, un pliego interrogatorio. Adjuntamos un pliego interrogatorio. Ahora, en este pliego interrogatorio nosotros vamos a adjuntar un sobre cerrado. Un sobre cerrado que contiene preguntas. Ese sobre cerrado que contiene preguntas no se va a abrir y no se le va a notificar al demandado. No, va a estar en reserva hasta la audiencia respectiva. Claro, porque si yo le notifico al demandado, ya sé las preguntas que le voy a realizar. Sería inválido esa prueba. No tenía ningún sentido. Entonces ese pliego interrogatorio se va a abrir en la audiencia en la cual se va a actuar la declaración del demandado. ¿Y qué pasa si el juez abre el pliego interrogatorio y advierte que hay un documento en blanco? ¿Ustedes creen que el juez puede suplir y preguntar? No. Se tendrá por no presentado y se tendrá por no a realizar la declaración del demandado. Claro, porque si el pliego interrogatorio no tiene preguntas, no se va a poder realizar su función. Ahora, ¿cómo debe ser el pliego interrogatorio? ¿Cómo debe contener las preguntas en el pliego interrogatorio? Las preguntas deben ser concretas, deben ser claras, deben ser precisas, porque la finalidad es darle mayor convicción o elementos al juez sobre el hecho controvertido. Y tiene que ser clara, concisa, pertinente, para que el demandado pueda ejercer
su derecho de defensa respondiendo de manera correcta. Se prohíbe que las preguntas que contiene el pliego interrogatorio sean ambiguas, sean oscuras, sean indecisas, porque si no, se va a tener que rechazar. O el abogado de la parte que va a declarar tendrá que objetarla. Claro, porque si es ambigua, trae confusión y no va a permitir una defensa justa. Entonces, la oportunidad para la presentación del pliego es con la demanda, sí o sí, con la etapa postulatoria con la demanda. ¿Y cómo yo debo responder? Las respuestas deben ser categóricas, afirmando o negando tal situación. Ahora, no es que yo diga sí es cierto o no es cierto, porque adicional a esas afirmaciones o negaciones, quien declara, quien brinda su testimonio tiene derecho a argumentar. Sí es cierto, sin embargo, tales hechos. No es cierto, sin embargo, tales hechos. Yo fundamento. No son respuestas cortas, pueden ser respuestas explicativas, pero destinadas a afirmar o a negar un hecho. ¿Qué pasa si quien se solicita su testimonio, quien se solicita que brinde su declaración de parte, indica pues no reconocer los hechos? Yo no reconozco los hechos, no recuerdo o yo me niego a declarar. Aquí el juez bajo ningún supuesto va a expedir, como dice acá la diapositiva, o va a ser efectivo algún apercibimiento ante la renuncia de declarar. No. Simplemente el juez aquí tiene que ver su conducta. Ok, si no quieres declarar, yo lo velaré pues en mi sentencia. Yo eso, ojo, lo voy a tomar en cuenta para mi sentencia. O yo lo voy a tomar como una aceptación de la pregunta que te están haciendo. Porque si tú dices que has estado en la escena del hecho, si tú dices conocer los hechos y no quieres declarar, es porque algo ocultas. Pero bajo ningún sentido te voy a obligar a que tú declares. En síntesis, pues la declaración de parte permite, con el pliego de preguntas que están contenidos en el pliego interrogatorio, que quien va a declarar o fundamente su pretensión o se contradiga con la misma. Obviamente que las preguntas obviamente tienen que ser pertinentes, tienen que ser útiles para poner en aprietos a quien va a declarar y para que su testimonio le juegue en contra y para que a futuro el juez pueda valorar su conducta procesal.